que se llama adulto mayor. Ese rubro específico, pues obviamente cada alcaldía lo destina para ciertas actividades propias como tal de adulto mayor. Quiero aclarar antes de eso que para qué se necesita, para qué se utiliza más o menos en general ese rubro. Cuando hay centros de atención del bienestar, se hacen convenios como tal con las instituciones prestadoras de servicio de atención a la población adulta mayor, como son fundaciones, hogares, en convenios, por ejemplo, con instituciones religiosas que cumplan la ley, ¿sí? Que cumplan la norma, y si cumplen la norma, entonces la alcaldía hace los convenios. ¿Qué hace la alcaldía? De ese rubro destina, porque son adultos mayores extremadamente vulnerables en abandono total, la alcaldía hace convenios con la institución y de esa plata se destina para esa atención de esa población. Más o menos, dependiendo de la cantidad, un promedio mensual, lo digo por mi experiencia, son 200 a 300 mil pesos mensuales por adulto mayor. Por adulto mayor. Más o menos si son 10, hagamos la cuenta, si es un adulto mayor mensual, entonces ahí ya 300, 3 millones. 3 millones de pesos por adulto mayor. Si son 10 adultos mayores, son 30 millones de pesos. En rubros que yo, en municipios que yo conozco, la partida, por ejemplo, que dejan para adulto mayor son 40 millones, de los cuales esa destinación es una. La segunda destinación, que por ley se... 40 millones de pesos anuales, hablan en año de rubro como tal. ¿De qué depende ese rubro? Eso depende de categorización del municipio, también depende del sistema general de participación, de todo lo que compete al presupuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también por obligatoriedad nos toca hacer otras ciertas actividades en pro de la población adulta mayor, como el Día del Adulto Mayor, que se debe realizar el 30 de agosto de cada año por ley, ¿sí? Ahorita de pronto, o antes, yo lo digo ahorita porque pues están muy las IAS, que ustedes saben que Contraloría, Procuraduría, todas las IAS están metidas ya en el cuento de cumplimiento de norma. Entonces, donde uno no cumple la norma, y la ley lo dice, hay una ley específica que en este momento no la recuerdo, donde ese rubro, más o menos, para una actividad de entre 300 y 400 personas, para hacerles algo muy sencillo, que es una actividad recreativa, un almuerzo y destinar un obsequio para esos adultos mayores, más o menos son 4 millones de pesos, ¿sí? Fuera de eso se hace, muchos municipios tienen, no lo sé si acá, el mercado municipal, que es que por destinación de la alcaldía, por medio de las Secretarías de Desarrollo Social o de las Secretarías de Salud, según corresponda, el alcalde y sus secretarías destinan de esa partida de adulto mayor un dinero para mercados mensuales a la población adulta mayor que no tenga ningún subsidio, porque la norma y el gobierno no lo permiten. Me explico. En los puntajes del CISBEN dice que, un ejemplo, 47 puntos aplican a todos los programas del Estado, pero si tienen 47.2, entonces no va a aplicar. Entonces, esos subsidios, esos mercados municipales permiten también ayudar a esa población adulta mayor. Eso también toca sacarlo de ahí, porque es adulto mayor, ¿sí? Ahora, los que están en abandono, los que están en indigencia, también se debe sacar de ahí si el municipio llega a tener esos sucesos, ¿sí? De que adultos mayores que llegaron acá y en indigencia hay que atenderlos, adultos mayores que fueron abandonados hay que atenderlos, y finalmente los adultos mayores que no tienen ningún recurso y necesitan el auxilio exequial, que también debe salir de ahí. Entonces son innecesarios, o sea, son insuficientes realmente, insuficientes los recursos para la población adulta mayor. Y pues valga aquí la oportunidad que me da el concejal para decir que, o sea, tener en cuenta eso, de que el adulto mayor vamos a ser todos, o sea, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Exacto, todavía no llegó el secreto de la eterna juventud, entonces todos vamos a ser viejos y por eso no nos hemos preparado para la vejez. Gracias. ¿Algún otro concejal tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora? Si no hay ninguna pregunta, le agradezco la presentación que nos hizo la doctora. Muchas gracias. De este modo, continuemos con el siguiente punto del orden del día.
Quinto, segundo debate al proyecto de acuerdo número 010 del 2012. Honorables concejales, como se les informó en la sesión anterior, la Comisión de Presupuesto para dar primer debate al proyecto de acuerdo número 10 del 2012 entregó un informe de comisión en la Secretaría General del Consejo el día sábado 5 de mayo, por lo que a la fecha ya se cumplieron los 3 días que exige el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, que deben pasar entre primer y segundo debate. De este modo damos apertura al estudio y consideración del proyecto de acuerdo número 10 del 2012, de autoría de la honorable concejala Michelle Correa Lozano, de la bancada del partido de la U, el cual se titula Proyecto de acuerdo por medio del cual se crea y autoriza la emisión y el cobro de la estampilla para el bienestar del adulto mayor en el municipio de Ubaté, y se dictan otras disposiciones. Para abordar el estudio del proyecto de acuerdo, me permito recordar a la plenaria y dar a conocer a quienes nos acompañan en este recinto el procedimiento que se seguirá según lo establece la ley y el reglamento interno. Primero, escucharemos el informe de la ponente para segundo debate del proyecto de acuerdo, que en este caso quien le corresponde es a la honorable concejala Michelle Correa Lozano. Seguidamente someteremos a votación la proposición con la que termina el informe de ponencia. Si la proposición de la ponente es aprobada por la plenaria, entonces se abrirá la discusión del proyecto de acuerdo, utilizando para ello el texto del proyecto de acuerdo aprobado por la Comisión de Presupuesto, el cual ustedes ya tienen. Si la proposición del ponente no es aprobada por la plenaria, entonces se abrirá la discusión del proyecto de acuerdo, utilizando el texto original de la iniciativa presentada por la honorable concejal Michelle Correa Lozano. Abierta la discusión del proyecto de acuerdo, se escucharán las intervenciones de los concejales y las proposiciones de modificaciones se someterá a votación siguiendo los parámetros del artículo 73 del reglamento. Cuando exista suficiente ilustración, se cerrará la discusión del proyecto y se someterá a votación por la plenaria con las modificaciones aprobadas previamente. De este modo, empecemos entonces con la intervención de la ponente para que rinda ante la plenaria su informe y haga la proposición con la cual cierre su presentación del mismo. Entonces le doy uso de la palabra a la ponente honorable concejala Michelle Correa Lozano. Gracias, señor presidente. Buenas noches a la mesa directiva, a mis compañeros concejales, a los adultos mayores que hoy nos acompañan. Qué alegría tenerlos en este lugar. Finalmente ustedes son los protagonistas de este proyecto. A las personas que nos acompañan en las barras, a la doctora Rocío, secretaria de Salud, gracias por estar aquí, ya que ella está muy interesada en el tema de la política del adulto mayor. A las personas que nos ven por los medios, sin más preámbulos, vamos a empezar con la ponencia para el segundo debate a proyecto por el medio del cual se crea y autoriza la emisión y cobro de la estampilla para el bienestar del adulto mayor en el municipio de Ubaté, y se dictan otras disposiciones. Antes de iniciar con la ponencia del proyecto, quiero contarles que lo hemos titulado Para envejecer exitosamente en el tiempo. Como decía la doctora Nora, no es un tema que nos sea ajeno a los que estamos en este lugar, nos compete y nos incluye a todos los que estamos aquí, así que ha sido un sentir en el corazón de empezar a trabajar por establecer el tema de la política del adulto mayor en Ubaté. El objeto del proyecto, los alcances y el articulado de esta iniciativa pretenden crear la estampilla del bienestar de adulto mayor para el municipio de Ubaté, con el fin de brindarle a dicha población vulnerable recursos para mejorar sus condiciones biopsicosociales según la Ley 1276 de 2009, de vida, psiquiátricas y sociales. El objeto del proyecto es adquisición de recursos para dar mayor atención integral a la población vulnerable, adultos mayores de 60 años, desarrollando programas y acciones que logren mejorar sus condiciones básicas, accesibilidad y desarrollo integral en todos los procesos. Es de notar que en la sociedad que vivimos en el día de hoy, que es altamente competitiva, individualista, capitalista y demás términos que usted le quiera colocar, el adulto mayor es tomado como alguien que no es productivo hoy en día. Me regresan la diapositiva, por favor, gracias. Por eso es menospreciado, es aislado. Qué mejor que ese video para poderlo denominar Me volví invisible, no solamente en el área laboral, en el área social, en el área familiar. Y este proyecto está encaminado a ayudar a aquellos adultos mayores que, como decía la gerontóloga, no tienen un subsidio, no tienen algunos EPS,
y en algunos casos que hemos estado conociendo con la doctora Rocío, ni siquiera una familia que vea por ellos. La idea de esta estampilla, la idea de este impuesto es que llegue a subsanar necesidades tan importantes como un techo, una comida, medicamentos, y realmente cuando estudiábamos el tema de la vejez con la gerontóloga, muchos pensamos que en los 60, 70 años empieza la vejez. La vejez realmente en los 60, 70 años empieza a acelerarse, es un proceso acelerativo, y así como cuando un niño empieza a cumplir años y se empieza a desarrollar, la edad de la vejez hace que el ser humano retroceda, tanto en su sistema psíquico como físico como emocional. Regálame la otra diapositiva. Ahora quiero hablarles de la legalidad del proyecto y vamos a leer el artículo 13 de la Constitución Nacional, que dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. El artículo 46 de la Constitución Nacional: el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. El artículo 338 de la Constitución Política, el cual señala que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. El artículo 3º de la ley 1276 del 2009, que modificó el artículo 1º, regálame la siguiente, por favor. Ese es el artículo 3. Dime. Es el artículo 3. Es el artículo 3º de la ley 687 de 2001. Gracias. Autoriza a las corporaciones públicas para señalar el empleo, la tarifa discriminatoria y demás asuntos inherentes al uso de la estampilla. Ahora sí, pasemos a la siguiente. De lo expuesto se concluye que existe todo el fundamento jurídico para la creación de la estampilla del bienestar del adulto mayor, y asimismo el municipio tiene la necesidad de la creación de la misma debido a aumento de la población adulta mayor acorde a las tasas demográficas a nivel nacional e internacional. Se había hecho una base de datos y un censo de las personas que en el día de hoy tienen 45, 40 años y que en 15, 20 años podrían ser ya parte de la población del adulto mayor, y se dice que aproximadamente el 60% de la población ubatense estaría dentro de ese marco. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de población que necesitaría ser beneficiado con esta estampilla, sin contar las que actualmente existen, sin contar los casos de los cuales la doctora Rocío y el personero tienen planeado ir a rescatar a las diferentes veredas porque están personas en indigencia, y sin contar que adicional a eso llegan a Ubaté personas de los diferentes municipios de la provincia con demencia mental, no saben de dónde vienen, no saben quiénes son, y quien Ubaté como cabecera de provincia directamente los acoge y los ampara. Por tal razón es muy importante la aprobación de esta estampilla. Además dice que los estados de vulnerabilidad de la población mayor de 60 años del municipio.
hay algunos subsidios